Bien, hoy 2 de septiembre del año 2020 empezamos con una nueva clase, con un nuevo tema. Vamos a abordar un nuevo tema después de haber visto la renuncia de la herencia. Estimo que todo haya quedado claro con respecto a la aceptación, las formas y finalmente la facultad de rechazar o renunciar a la herencia, con todos los pormenores que hemos podido ver y que lógicamente se encuentran en el Código Civil, además del texto guía explicado de manera teórica mucho más amplia, si es que lo han revisado. Mientras se van conectando sus compañeros, el derecho sucesorio, dentro de las formas y clases de suceder o heredar una herencia o recibir una herencia, establecen ciertas protecciones también a la excesiva liberalidad que en algún momento el causante, mediante un testamento, pueda discrecionalmente disponer de los bienes. Es decir, siendo la herencia desde el punto de vista de la doctrina civil un derecho expectaticio de los herederos. ¿Por qué? Porque se va a materializar cuando concurra la muerte real o presunta de una persona. En ese marco, la misma ley establece mecanismos de protección a aquel derecho expectaticio al que tienen los futuros herederos. Esto para evitar que en ese afán liberal, en ese afán discrecional de disponer de sus bienes, el causante, mediante un testamento, ojo, mediante un testamento, pueda de alguna manera excederse en sus decisiones y disponer sin ninguna medida parte o todo el patrimonio hereditario. El instituto jurídico de la legítima, que ya existía en el ordenamiento del derecho romano, si bien al principio tenía una concepción distinta, porque varias legislaciones de países vecinos, si alguna vez revisan legislación comparada, utiliza el término legítima refiriéndose a la sucesión legal. Ya algunos ordenamientos jurídicos hablan de la sucesión legítima, a la que nosotros en nuestro Código Civil conocemos como sucesión legal, porque el instituto de la legítima como tal tiene que ver con una reserva, con una protección que hace la ley, que vamos a pasar a detallar. A ver, la legítima está constituido por los bienes que por derecho le corresponden a una persona, ¿no? Hablamos de que es mi derecho legítimo. Y como les decía, el Instituto Jurídico de la Legítima ha sido instituido, ha sido designado, si vale el término, por la ley, en protección de esos derechos expectaticios que tuvieran los herederos forzosos, es decir, los descendientes. ¿Por qué los protege? Los protege porque quiere evitar que el testador, ojo, el testador, en el desprendimiento excesivo de una liberalidad, de una libertad como propietario, pueda disponer arbitrariamente los bienes en desmedro de los derechos de los herederos forzosos, ¿no? Por temas de didáctica, ¿sí? Vamos a dividir la figura de la legítima en dos partes el patrimonio hereditario, es decir, la masa hereditaria.
cuando hablemos de la legítima. Resulta entonces que cuando veamos o se nos presente la figura de la legítima, tenemos que entender que es aquella reserva que hace la ley a efectos de cuidar y de proteger los derechos de recibir parte de la herencia que tienen los herederos forzosos contra ciertos actos de excesiva liberalidad que demuestre el testador. ¿Ya? Entonces, en el Instituto de la Legítima vamos a reconocer dos partes del patrimonio hereditario. Una de las partes se va a llamar legítima o la legítima de los herederos. Y la otra parte la vamos a conocer como la porción de libre disposición a la que el testador puede acceder y ejercer como propietario absoluto de sus bienes. Pero reitero, esta división del patrimonio solamente va a proceder en la figura de la legítima. Vamos a tener una porción que se respete de los herederos forzosos y vamos a tener una porción que va a ser de libre disposición del testador. Veamos entonces. Ahí está. Dentro de la definición, ustedes pueden advertir en la diapositiva, la legítima es la reserva que hace la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al decuyus a favor de sus herederos forzosos, limitando así su libertad de disposición patrimonial a favor de personas extrañas. En realidad, la legítima es parte de la herencia, parte del patrimonio hereditario, de la que no puede disponer arbitraria o libremente el testador cuando éste tenga descendencia, es decir, cuando tenga herederos forzosos. Esto en términos claros nos está diciendo que cuando el causante en vida, el futuro causante en vida, realice, elabore o dicte un testamento, ¿sí? Estamos hablando de la concurrencia necesaria de un testamento, este no puede arbitraria o discrecionalmente disponer como quiera de sus bienes. ¿Por qué? Porque tiene herederos forzosos, porque tiene descendencia. Entonces la legítima le va a decir, momentito, que yo voy a reservar la mayor parte del patrimonio hereditario para tus herederos y te doy esta porción a ti, el resto para que puedas hacer lo que quieras. Por eso se llama porción de libre disposición. ¿Ya? En términos más claros, esa vendría a ser la legítima. Veamos entonces qué características tiene el Instituto Jurídico de la Legítima. Es una reserva que hace la ley sobre la mayor parte de los bienes hereditarios, ¿no? La ley reserva la mayor parte de los bienes a favor de los herederos forzosos. Reitero, los herederos forzosos vienen a ser los descendientes del testador. Cuando hablo de testador, automáticamente estoy hablando de la existencia de un testamento. El testador no puede disponer libremente de todos sus bienes, ya bajo la figura de la legítima. En la legítima excluye o se excluye en el llamamiento a los parientes más lejanos. Vamos a ver por qué. Porque si ustedes se acuerdan, adelantándonos un poco y respetando el orden de los temas del PGO, del Plan Global, hablamos de que cuando lleguemos al instante de conocer la sucesión legal o ab intestato, es decir, la sucesión por imperio de la ley sin testamento, hay un orden jerárquico de 5 tipos de herederos que van a ser llamados a heredar. Y siempre lo voy a reiterar. El primer lugar está para los descendientes, el segundo para los ascendientes, el tercer lugar para él o la cónyuge, el cuarto lugar para los herederos colaterales y el quinto y último lugar para el Estado. ¿Cierto?
Ese es el orden de ser convocados en una sucesión legal, teniendo siempre en cuenta el principio de exclusión. El pariente más próximo excluye o aleja al más lejano. Lo mismo va a ocurrir en el instituto jurídico de la legítima. Ya se va a aplicar el principio de exclusión, pero vamos a conocer que en la figura de la legítima ya no hay 5 tipos de herederos convocados como los hay en la sucesión legal por orden de preferencia, sino solamente 3. 3 van a ser el orden jerárquico de ser convocados a la legítima cuando haya testamento, y vamos a conocer cuáles son. La legítima, como característica, protege los derechos de los herederos forzosos y tiene como finalidad evitar los excesos de liberalidad del causante o del testador, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Esas son las características. Bien, ¿quiénes van a ser o tienen derecho a ser convocados y gozar de la legítima? Fíjense que solamente son 3, ya no son 5 como en la sucesión legal. En primer lugar, siempre los descendientes. En segundo lugar, los ascendientes. Y en tercer y último lugar, dentro de la legítima, el cónyuge sobreviviente o la conviviente en uniones libres. Ahora bien, la legítima nos dice que es la reserva que hace la ley para proteger la mayor parte del acervo hereditario que les pertenecería a los descendientes y deja una parte pequeña que se va a llamar porción de libre disposición que le da derecho al testador, al futuro causante, de disponer a quien quiera y de la forma más libre esa pequeña porción. Por eso en la gráfica ven una gran parte legítima de los herederos forzosos y una más pequeña porción disponible, porción de libre disposición. Esta es la figura gráfica que tiende a establecer la legítima. Proteger la mayor parte del patrimonio hereditario para los herederos forzosos y otorgar una pequeña parte al testador para que pueda libremente disponer de ese bien a favor, ya sea de sus propios herederos o de alguno de sus herederos, o ya sea a favor de terceras y extrañas personas que nada tienen que ver con un grado de parentesco familiar. Ya vamos a ir conociendo una por una. Es importante que tomen en cuenta, chicos, lo establecido en el artículo 1059 del Código Civil. El citado artículo nos muestra cuál es la legítima de los herederos forzosos, es decir, de los descendientes. ¿Qué dice básicamente el artículo 1059 cuando habla de los herederos forzosos? Nos dice que la legítima de los hijos, ya, la legítima de los hijos, es de las 4/5 partes, ya, es de las 4/5 partes. Lo que quiere decir que todo el acervo hereditario se va a dividir en 5 partes. De esas 5 partes del patrimonio hereditario del progenitor, las 4 primeras quintas partes o las 4/5 partes, como quieran llamarlo, es la legítima de los herederos forzosos. Es la mayor parte que les va a tocar a los herederos forzosos. Esto no quiere decir que la ley le esté imponiendo al testador a que sí o sí les debe dar 1, 2, 3, 4. A cada uno, o que deba tener 4 hijos, 3 hijos o 2 hijos. No. Lo que la legítima de los herederos forzosos, conforme al artículo 1059 establece, es que del 100% del patrimonio hereditario, la divide en 5 y las 4/5 partes es la mayor parte del acervo hereditario que les va a corresponder a los herederos forzosos, a los hijos.
en la forma en la que el testador vea. Lógicamente, siempre cuidando que haya una proporcionalidad en la distribución o repartición de la herencia, ¿ya? Pero las 4/5 partes constituyen ser la legítima de los herederos forzosos. Y la quinta partecita que sobra, ¿sí? Es la que conocemos y vamos a conocer como la porción de libre disposición, mediante el cual el testador puede destinar libremente a cualquier persona, sea mediante donación, sea mediante legado, puede darle a uno de sus herederos o en su caso a parientes lejanos o extraños. Nadie va a reclamar, porque es la porción de libre disposición. ¿Estamos? Bien, eso con referencia a los descendientes, a los herederos forzosos descendientes. Pero, ¿qué ocurre si el heredero o el testador más bien no tuviera descendencia? En la legítima, el segundo lugar lo ocupan los ascendientes. Artículo 1060. La legítima que pertenece a los ascendientes, cuando concurren ascendientes, ya no habla de las 4/5 partes, porque las 4/5 partes es la legítima de los herederos forzosos. Cuando no hay herederos forzosos y hay ascendientes, el acervo, el patrimonio hereditario del testador se va a dividir ya no en 5, sino en 3 partes. Y la legítima de los ascendientes, es decir, la reserva, la protección que hace la ley de la mayor parte del acervo hereditario a favor de los ascendientes, está constituido por las 2/3 partes. Eso que está con numerales rojos. Por tanto, la legítima de los ascendientes, cuando no exista descendientes, está formada por las 2/3 partes. Y la última tercera parte restante, que está con blanco, se está constituida por la porción de libre disposición o porción disponible. ¿Estamos? Lo que quiere decir que tenemos que tener claro que cuando hablemos de la figura de la legítima y exista como que están en primer lugar de preferencia los descendientes, los hijos, llamados herederos forzosos, el patrimonio hereditario se va a dividir en 5 partes, porque las primeras 4/5 partes pertenecen a los descendientes. Pero si el causante, el testador, no tuviera descendencia y vivieran sus papás, de fallecer el causante o el testador, les va a corresponder a los papás declararse herederos. ¿Y cómo y de qué proporción se van a declarar herederos? De las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque así tendría que estar establecido en el testamento. ¿Ya? Esto para justificar que el testador de pronto tiene una empleada que lo ha atendido durante años, pero años, lo ha visto crecer personalmente, profesionalmente. Y él puede decidir dejarle un bien determinado a esta su cuidadora o a esta su empleada. ¿Por qué? Porque solamente va a hacer uso de la porción de libre disposición, en este caso de la tercera parte. Le puede dejar a su empleada, a su jardinero, a su lechero, a quien él quiera, ¿sí? Si esta porción de libre disposición no excede y no se mete en el bien de los herederos, nadie puede reclamar. Porque para eso se ha instituido la figura de la legítima. ¿Ya? Para darle cierto gusto al testador de poder disponer libremente del 15% del acervo hereditario. Sea una moto, sea una bici, sea plata, sea lo que sea, se va a respetar. Bien. ¿Qué ocurre cuando no hay ni descendientes ni ascendientes, pero sí hay una esposa sobreviviente? Se llama cónyuge supérstite.
Está ocupando el tercer lugar de convocatoria de la legítima, el tercer y último lugar. Por tanto, cuando no existe hijos ni existe padres, no le queda otra al testador que respetar la legítima de su cónyuge, ¿cierto? Y la legítima de su cónyuge es la misma, ¿sí? Las mismas 2/3 partes que también se da en la legítima de los ascendientes. Es decir, que de dejar un testamento, ¿ya? El testador, a efectos de cuidar, no vulnerar la legítima, debe tener en cuenta que las 2/3 partes de su patrimonio hereditario van a ser para la esposa sobreviviente. Y la tercera parte, denominada porción de libre disposición, es la parte con la que él puede hacer lo que quiera. Puede regalar, donar, dejárselo a uno de sus herederos o dejar a un tercero. Por eso se llama, reitero, porción de libre disposición. Pero desde un principio, chicos, del avance de esta materia, hemos establecido de que cuando hay descendientes, es decir, hijos, y además hay esposa o esposo vivo, estos entran como un hijo más a la sucesión hereditaria o una hija más, ¿cierto? A la parte del que ha fallecido. En el tema de la legítima también ocurre lo mismo. Concurrencia del cónyuge con hijos. Legítima de la sucesión mixta, claro. Están concurriendo los descendientes, los hijos, junto a la esposa y mamá de esos hijos. ¿Qué dispone en relación a la legítima? Si el difunto ha dejado uno o más hijos y cónyuge supérstite, es decir, que vive, la legítima de todos ellos y la porción disponible es la misma que en el 1059. ¿Y qué decía el 1059? Las 4/5 partes pertenecen a los descendientes y en este caso al o a la cónyuge supérstite. Y la 5ª parte sigue figurando como porción de libre disposición. Lo que quiere decir que el testador debe respetar al momento de hacer su testamento que las 4/5 partes sean de los herederos forzosos, en este caso los hijos, acompañados de él o la cónyuge. ¿Qué ocurre cuando entonces no hay descendientes, pero hay cónyuge y los ascendientes viven? Es decir, no hay hijos, pero hay esposa o esposo, pero además viven los papás, ¿cierto? ¿Qué ocurre? El artículo 1063 del Código Civil establece que cuando el difunto ha dejado uno o más ascendientes, es decir, papá o mamá, y cónyuge superstite, la legítima que les corresponde a ellos está constituida por las 2/3 partes del acervo hereditario del fallecido. Y la tercera parte, la que denominamos porción de libre disposición, es para que el testador pueda dejar, pueda legar de manera libre a quien él quiera, ¿ya? A quien él quiera. La familia no le puede obligar al testador y al futuro causante de que dejes determinada carta, nota, ¿cierto? A cualquier persona. En la porción de libre disposición no se pueden oponer bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque no está violando la legítima de los herederos. ¿Ya? Entonces queda claro que siempre teniendo en cuenta el orden de ser convocados a la sucesión hereditaria mediante la legítima, ese orden está compuesto solo por 3 herederos: los descendientes, los ascendientes y el o la cónyuge supérstite. No hay más. Fíjense que en la legítima no hay un cuarto y quinto lugar como ocurre en la sucesión legal. No hay los hermanos, no hay el Estado, ¿cierto?
Hay simplemente 3 convocados. Si hay descendencia, el pariente más próximo aleja al más lejano. Les toca a los descendientes. Si hay ascendencia y no hay descendencia, concurrirán los ascendientes, 2/3 partes. Pero si además de la descendencia o ascendencia hay un cónyuge o una cónyuge superstite, entonces el Código Civil regula ese tema. Concurrencia del cónyuge con descendientes, con los hijos. Entra como un hija más, ¿cierto? Aunque no están específicos lugares señalados. Simplemente dice, las 4/5 partes constituyen la legítima de los herederos forzosos. Pero si hay cónyuge, también entra como una hija más o un hijo más a esas 4/5 partes. Si no hay descendencia y hay ascendencia, y no hay esposa, digamos, los padres, ¿sí?, tienen en el testamento la protección de la mayor parte de la norma, que van a ser las 2/3 partes del acervo hereditario, siempre respetando la última parte que se llama porción de libre disposición para cualquier liberalidad que quiera realizar el testador. ¿Estamos? Entonces, de la misma forma que en la otra sucesión, que es la legal, el cónyuge juega y concurre a la apertura de la sucesión, ya sea de forma sola, y si hay descendencia, concurre con los hijos, y si no hay, pero hay ascendencia, concurre con los ascendientes. Y la legítima la tienen ustedes graficada en la diapositiva. ¿Listo? Ahora, nulidad de las modificaciones y pactos de las cargas y condiciones sobre la legítima. Si tanto hemos repetido que cuando uno habla de aceptación de herencia y renuncia de herencia, si aceptas, aceptas todo sin rechazar nada. Si renuncias, renuncias a todo sin escoger nada, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué ocurre cuando el testador, ya, el testador dispone, mal asesorado o bien asesorado, que sobre la legítima de los herederos forzosos dispone que se impongan cargas o condiciones sobre ella? El artículo 1066 establece que es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifique o se suprima la legítima de los herederos forzosos. Nos está siendo muy clara. Cualquier disposición que exista en el testamento que vaya en contra, que modifique o suprima la legítima de los descendientes, es decir, de los herederos forzosos, o en su caso que impongan cargas o condiciones, va a ser declarada nula, ¿ya? Y asimismo, es igualmente nula de todo contrato, de todo testamento, celebrado antes de abrirse la sucesión. Ojo, y esto es lógico. Siempre hemos reiterado que cuando hablemos de sucesión hereditaria o sucesión mortis causa, el causante, el propietario, haya fallecido. No podemos hablar de herencia ni de ninguna otra figura jurídica si no ha concurrido la muerte real o presunta de una persona. Por tanto, cualquier modificación, pacto, el establecimiento de cargas, condiciones que el testador pueda poner sobre la legítima de los herederos al momento de dictar su testamento puede ser declarada nula. Solo esa disposición testamentaria, no todo el testamento, ¿ya? Porque se debe respetar claramente cuál es la legítima de los herederos forzosos, que son los descendientes, ascendientes y cónyuge del testador, ¿ya? ¿Qué ocurre con el reintegro? ¿Qué es el reintegro de la legítima? Artículo 1067. Cuando se abre, dice, en todo o en parte la sucesión ab intestato, también llamada sucesión legal, concurriendo herederos forzosos
con otros llamados a suceder, las porciones, o sea, las partes que corresponderían a estos últimos, se reducen proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima de aquellos. En términos claros, nos está diciendo que todos deben recibir en partes iguales. ¿Ya? Por eso no determina específicamente porcentajes o números de porciones. Simplemente dice, la legítima de los descendientes son las 4/5 partes de todos los bienes. La legítima de los ascendientes son las 2/3 partes de todos los bienes. Pero si no hay descendencia ni ascendencia y hay la esposa, también recibe las 2/3 partes. ¿No ve? Entonces, cuando concurren a la apertura de la sucesión hereditaria los herederos forzosos, además de otros llamados a suceder, por el número de herederos que sean, lógicamente las porciones que debían recibir se van a reducir, ¿sí? Se van a repartir por igual, en ese solo caso. Y la porción de libre disposición, la partecita que sobre, ya no se olviden por favor, se llama porción de libre disposición, va a constituir, está constituido por la parte de los bienes al cual el testador tiene derecho a hacer lo que quiera con ellos. Ya les digo, puede donar, puede regalar, puede intercambiar, permutar se llama, pero sin violar la legítima de los herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuges. ¿Estamos? Bien. ¿Qué ocurre con el tema del acrecimiento entre herederos legales? Algo les expliqué en el tema de la renuncia. Cuando un heredero forzoso renuncia a la herencia, la parte que le iba a corresponder se reparte entre los otros coherederos. Es lo lógico. Sin embargo, ante la renuncia de uno o más herederos, si eran 5 y renuncian 2, lógicamente ya no les va a tocar a cada uno a la 1/5 parte o al 20%. ¿Por qué? Porque ha habido un renunciante. La parte que le iba a corresponder al renunciante aumenta la proporción para los demás herederos. Ya no vamos a repartir entre 5, sino solamente entre 3. A eso se llama el acrecimiento. ¿Listo? Bien, hasta aquí chicos, antes de terminar la primera sesión. ¿Alguna duda? ¿Alguna ampliación de explicación o cosa por el estilo? Doctor, nos dijo que toda disposición que acrecente o disminuye la legítima correspondiente Ajá. a cada uno de los herederos que se haga por contrato en vida del cuyos es ilegítima, ¿verdad? Es ilegal, ¿verdad? Dependiendo, aquí como dice, ¿no? Cuando se abre en todo o en parte la sucesión ab intestato, dice, concurriendo herederos forzosos con otros llamados a suceder, las porciones que corresponderían a estos últimos, está hablando de los otros llamados a suceder, se reducen proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima de aquellos. Es decir, que cuando el testador hace uso de su porción de libre disposición en una mayor parte de la que le debía corresponder, se va a reducir y ese excedente más bien, se va a reintegrar a la legítima de los otros herederos. A eso se refiere. Por eso, en el marco de las legítimas, así como ven los cuadritos, en el tema de los descendientes, por ejemplo, ¿no? 4/5 partes es de los herederos forzosos. Se debe repartir entre los herederos forzosos. La 1/5 parte es la porción de libre disposición. Pero si el testador en esta su 1/5 parte se ha pasado hasta un poquito más aquí, entonces esa disposición testamentaria puede ser declarada nula y este pedacito que se rescate va a ir a acrecer o a reintegrar la porción que les tocaba a los descendientes. A eso se refiere.
Doctor, si durante un momento los descendientes consintieran esta porción que se ha propasado, Se aún podrían consolida. reclamar. Se consolida. Cuando hay actos consentidos y dicen, bueno, hay un excedente, pero no nos vamos a meter a plantear un juicio para poder recuperar una parte y reintegrarlo a la legítima que nos corresponde, pues lo dejan así. No hay ningún problema. Mm, Pero cuando veamos la sucesión testamentaria más adelante, se van a dar cuenta que un testamento también es impugnable y también es sujeto de una acción de nulidad. Por eso es que a momento de hacer un testamento, hay que evitar que el testador exceda discrecional, arbitraria o liberalmente en la disposición de sus bienes, siempre y cuando sea a terceras y ajenas personas. Porque esta porción de libre disposición a la que el testador tiene derecho para poder disponer como quiera, lo puede hacer a personas extrañas, mediante la figura de la donación o mediante la figura del legado, se llama. ¿Ya? El legado puede ser designado a favor de cualquier persona, su chofer, su jardinero, su compadre, su mejor amigo, a donde o para quien él quiera, pero debe respetar la proporción porcentual de lo que se conoce como porción de libre disposición. ¿Listo? A ver, en la vida práctica, lo que se hace en el testamento o lo que hacen los testadores es tratar de dejar bienes específicos a sus hijos para que no peleen, ese es el pretexto, tratando siempre de guardar un equilibrio en relación al valor de los bienes, al volumen y todo aquello. ¿Ya? Entonces, sin embargo, gente que conoce la figura de la legítima, lógicamente va a utilizar de ella al realizar un testamento. ¿Listo? A ver, chicos, bien, si tienen alguna duda, la vamos a pasar a la segunda sesión. Estamos a 1 minuto de poder cortar. Voy a detener la grabación, ¿ya? Y les vuelvo a pasar el link, tanto por plataforma como por el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? sí, Está doctor. bien, doctor. ¿Ok? Ya, denme un minutito y les vuelvo a pasar.